Dice así, de los Maamarim del Alter Rebbe en el año, ¿qué tal, Faibel? En el año 5555, 1795 en Liozna. El Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman, que se lo conoce como Rabbi Shneur Zalman de Liadi, antes de estar en Liadi, tuvo su lugar de residencia en Liozna. Y cuando estaba en Liozna, dijo lo siguiente. Hay una máxima que dice en Pirkei Avot, que estamos estudiando justamente todos estos Shabbatot, Schar mitzvah, mitzvah. La retribución de la mitzvah es la mitzvah misma. La mitzvah en su propia esencia es la recompensa. Y la manifestación de la esencia será en el futuro por venir. Pero este es el siempre perdurable capital de la mitzvah. Sus frutos, no obstante, los consume el hombre en este mundo. En cada mitzvah según su naturaleza particular. Cuando tiene necesidad de esta cosa en particular, se le responde. O sea, la recompensa por la mitzvah va a venir en el mundo, la vamos a ver en el mundo por venir. Pero los intereses los cobramos ahora, los cobramos por adelantado. Así que eso es algo que tenemos que empezar, que aprovechar y saber lo que vale cada mitzvah. Uno no tiene que hacer la mitzvah porque, bueno, si hago la mitzvah, Hashem me va a retribuir o me va a ir bien, voy a darse de acá y me voy a hacer rico, voy a tener a Bat Israel, el amor al prójimo y la gente me va a amar, qué sé yo, todas las cosas que uno se puede imaginar. Está bien todo eso, pero en realidad la mitzvah hay que hacerla por la mitzvah misma. Y esa es la mayor retribución que uno va a recibir. Vamos a empezar con un cuento, con un maize, para poder entrar en clima de lo que vamos a hablar ahora en el Shiur. Había una vez un Rebbe X que se fue a visitar, fue a Estados Unidos. Cuando llega a Estados Unidos, él recibe gente, ¿no? ¿Vieron? Los Rebbes reciben gente. Una de las personas que se acerca a lo del Rebbe viene desesperado, viene con la esposa y le dicen al Rebbe, hace X cantidad de años que lo aleinu estamos casados y no tenemos hijos y queremos una bendición para tener hijos. El Rebbe le dice, quédense tranquilos, yo voy a rezar por ustedes y van a ver que van a tener hijos. Hashem los va a escuchar. Bueno, la gente escribe ahí un zettel, escribe un pedido. Cuando el hombre cuando el Rebbe vuelve a Israel, se va al cótel y busca un lugarcito y mete el pedido ahí entre las piedras del cótel. Pasaron 5 años. El hombre vuelve a New York, vuelve a Estados Unidos y se encuentra con la mujer. Y tenía un poco de miedo de preguntarle, porque por a ver si la bendición tuvo efecto o no tuvo efecto. Entonces la mujer, pero el Rebbe le dice, decime, ¿cómo estás? La mujer le dice, Rebbe, usted no sabe, en estos 5 años tuvimos 10 hijos. 10 hijos, le dice el Rebbe. Dice, sí. El primer año tuvimos trillizos. El segundo año tuvimos mellizos. El tercer año volvemos a tener, o después de 1 año y medio, tuvimos trillizos de vuelta. Y ahora tenemos mellizos, tuvimos otro par de mellizos. O sea que tenemos en 5 años tuvimos 10 hijos. ¡Ah, qué bárbaro!, dice el Rebbe. Entonces, bueno, el Rebbe se vuelve a Israel. Un día está en el cótel y se lo encuentra el marido de esta mujer.
Entonces le dice el Rebbe le dice, qué bueno, viniste a Israel, viniste por algo especial. Entonces le dice, sí, vine a Israel y vine al Cótel a buscar el papelito que usted puso en la pared. Bueno, la crianza de los hijos no es algo sencillo. Pero hay un pasuk, hay un versículo de la Parshá de la semana con un comentario del Talmud que realmente es sorprendente y llama la atención. En la Parshá de la semana, como hablamos ayer, si no me equivoco, no sé si hablamos ayer acá, ya no me acuerdo en cuál shiur lo hablé, pero en la Parshá de la semana empieza la Parshá de Bamidbar, y en Bamidbar es el libro de los números, donde se cuenta, se censa a los Yehudim, especialmente a los mayores de 20 años, aquellos que estaban aptos para ir a la guerra. Y ahí sale todo el número. Cuando termina de censar al pueblo de Israel, o sea, a todas las 12 tribus, censa a los Levíim. Los Levíim era la tribu número 13, digamos, o la número 1, como queramos contarlo, que eran los que se ocupaban del servicio en el Bet HaMikdash. Si bien los Yehudim se los contaba desde los 20 años, a todo el pueblo, a los Levíim se los contaba, y Kohanim se los contaba desde el mes de vida. Cuando cuenta, y ahí enumera las familias, cuando enumera la familia de Aarón a Cohen, ahí trae, bueno, hago un paréntesis y le damos un mazel tov grande acá a nuestro amigo Eduardo Balak de Avellaneda, que acaba de ser Zeide, abuelo de otro nietito. Así que lo críes para Torah, Jupá y Maasim Tovim, todas las buenas acciones. Gracias, amén. Amén, gracias. Mazel. Gracias a Bueno, todos, muy amable. seguimos. Entonces, ahí dice que Aarón tuvo 4 hijos. Nadab, Abiú, Elazar e Itamar. Y después dice el versículo, Vayamot, Nadab, Abiú, fallecieron Nadab, Abiú, frente a su padre. ¿Por qué? Porque acercaron un Eshzara, un fuego extraño o incorrecto frente a Hashem. ¿Se acuerdan la historia de los 2 hijos de Aarón que ingresaron al Kodesh HaKodashim, ingresaron a la parte más importante, más santa del Bet HaMikdash, del templo, y murieron? Entró un fuego por sus fosas nasales y fallecieron. Eso es lo que dice la Torá. ¿Y quién quedó? Quedaron los 2 hijos de Aarón, los 2 menores, Elazar e Itamar, que ellos fueron los que se encargaron de las distintas actividades que junto con su padre, que los Kohanim tenían que hacer en aquella época en el Mishkan, en el santuario en el desierto. Hasta acá va todo muy bien. Viene la Gemara en el tratado de Yevamot y dice lo siguiente: Amar Rabbi Eliezer. Dice Rabbi Eliezer, Mi shelo sek bepiria berriá hayamita. Aquella persona, aquel hombre, aquel yehudí que no se ocupa de tener hijos, es pausible a la pena capital, a la pena de muerte. Así dice el Talmud. Sheneemar, ¿y dónde lo aprendemos? Y lo trae de este pasuk que yo les dije, de los hijos de Aarón. ¿Por qué? Porque ahí el pasuk dice, Ubanim lo ayulaem. Ellos no tenían hijos. Entonces aprende Rabbi Eliezer, aprende de ese versículo que el no ocuparse de tener hijos es algo muy grave. Tan grave que según él, Hayab Mitá, les corresponde la pena de muerte. Y acá vienen un par de preguntas
que nosotros, que por ahí no somos tan sabios de la Torá, pero con leer la Torá ya entendemos qué es lo que pasó. Primero, ¿por qué la pena de muerte? ¿Por qué no otra pena? Podría ser cualquier otro tipo de pena, una más liviana. La pena de muerte es algo tan grave por no haberse ocupado de tener hijos. Eso es una pregunta. Y la segunda, que es mucho más aún, si nosotros miramos el texto de la Parshá con los comentaristas, ya les dije, la Torá dice explícitamente, se murieron, no porque no tenían hijos, se murieron porque ingresaron un fuego extraño en el momento inadecuado en el templo. Y después hay otras explicaciones. La Torá ahí en la Parshat Shmini, que fue la que leímos después de Pesach, ahí trae, después de todo el tema de Nadab y Abiú, de estos dos muchachos que fallecieron, trae todo el tema de Shtuyei Yain, de estar ebrio, de estar borrachos, que un Cohen no puede hacer la bodá, no puede hacer el servicio en el templo borracho. Entonces aprenden los sabios ahí que ellos estaban borrachos. También se pueden dar otras explicaciones, borrachos del éxtasis que estaban frente a Hashem, no importa, pero lo que importa con respecto a lo que dice Rabbi Eliezer es que hay otros motivos. Y un montón de otros motivos que van trayendo los sabios en distintos lugares, que no vienen al caso ahora. Lo que sí viene al caso es, ¿por qué viene Rabbi Eliezer? Dice, el tipo que no se ocupó de piriar, de riviar, de tener hijos, le corresponde la pena de muerte. Y acá vamos a ver una explicación maravillosa que trae el Hatam Sofer. El Hatam Sofer se llamaba Rabbi Moishe Sofer o Rabbi Moishe Schreiber. Sofer o Schreiber es escritor. Él fue el gran rabino de Pressburg. Él nació en el año, me lo anoté acá para no equivocarme, nació en septiembre de 1762 y falleció en 1839. Y era el gran rabino de Pressburg. Pressburg hoy en día había una comunidad judía muy importante. En esa época era el imperio austrohúngaro. Y el Hatam Sofer era el gran rabino ahí de Pressburg, que hoy en día es Bratislava. Bratislava es la capital de Eslovenia, si no me equivoco. Eslovaquia o Eslovenia, bueno, una de las dos. La que era Checoslovaquia, la parte de Eslovenia, la capital es Eslovaquia. Y hasta podemos decir que seguramente la yeshiva más grande en esa época estaba ahí en Pressburg. Entre paréntesis, mi bisabuelo se llamaba Deitch y venía de Jerusalén, y el primer Deitch se llamaba Shimon Deitch. Shimon Deitch era un alumno del Hatam Sofer, y por toda una historia que conté alguna vez, y si no la vamos a contar otra vez, el Hatam Sofer lo mandó a Jerusalén, y ahí está, empezó, digamos, la dinastía ahí de los Deitch en Jerusalén. ¿Qué dice el Hatam Sofer para poder entender esto? Y acá vamos a conversar una visión diferente de lo que es la educación de los hijos. Y si bien nosotros los que estamos acá, por lo menos los que estamos acá, la mayoría, ya estamos en edad de ser abuelos por ahí, o somos abuelos, Baruch Hashem algunos, pero el concepto que vamos a tratar ahora, aunque sea en síntesis, es muy importante tenerlo en cuenta, en general. Dice, el Hatam Sofer dice así, Ayeladim Shelanu, nuestros hijos, Melamdim Lanu, nos enseñan, Ejligiot, cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que superarnos, que mejorarnos permanentemente. Los hijos y las hijas nos elevan a nosotros nos elevan a nosotros, mirando a nuestros hijos, nosotros nos elevamos. Y mirando a nuestros hijos somos como un espejo que nosotros somos en ellos, que tenemos en ellos. Hay que mirar a los hijos para saber lo que somos nosotros.
y cómo nosotros mismos podemos mejorar, cómo podemos estar mejor. Seguro que Nadab y Abiú fallecieron por los otros motivos, pero ellos no tuvieron hijos, quiere decir que no se ocuparon de tener hijos. Ellos en ese momento estaban pensando en incorporarse, en estar cerca de Hashem, que seguro que es algo buenísimo, pero también, como explicamos otras veces, así como hay que elevarse, también hay que tener los pies sobre la tierra. Y tener por los pies sobre la tierra quiere decir traer a la tierra, traer el cielo a la tierra, y el nombre de un libro muy interesante que les recomiendo comprar, lo escribió un rabino que se llama Tzvi Friedman, un sabio realmente de la Torá, y extrayendo el cielo a la tierra, o sea que eso es lo que tenemos que hacer, traer a la tierra, y traer el cielo a la tierra es traer a Hashem, y eso es a través de los hijos que nosotros traemos. Y mostrarles a los hijos cuál es el camino correcto. Pero muchas veces pasa, puedo hablar de mí, pero lo vemos en todas las familias. Muchas veces pasan que cuando los hijos crecen, los hijos se casan, los hijos ya tienen hijos. Besrat Hashem, los que no, ya se van a casar, ya van a tener hijos. Y vienen con taines. ¿Sabes lo que es taines? Taines son con quejas. No, que esto no se hace así, esto hay que hacerlo así, no hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo de la otra manera. Vos no lo haces bien, vos estás equivocado. Y a veces los hijos o las hijas ahondan más aún y empiezan a quejarse por cómo fue la vida previa, cuando nosotros los educamos, que fallamos en esto y fallamos en lo otro y fallamos en aquello. Y a veces es un poco doloroso, muy doloroso escuchar esto, pero esto pasa en las mejores familias, que nadie se sienta mal si le pasa, no importa si los hijos son solteros o son casados, pero vos no hiciste bien esto, no hiciste bien lo otro, mirá la escuela que me mandaste, mirá el club que me mandaste, mirá, mis compañeros les compraban eso y vos a mí no me compraste, y todo tipo de quejas y todo tipo de taines. Y en cierta forma a nosotros nos toca el amor propio, porque uno puede decir, pará un poquito, hace 20, 30, 40 años las cosas eran diferentes, no era tan fácil. Y uno se empieza a defender, se defiende, y entonces el hijo dice truco, y nosotros decimos quiero retruco, y el otro quiero vale 4, y así empieza la discusión, que vos estás equivocado, que vos estás equivocado, que vos estás bien y vos estás mal, y se arma, como dicen los pibes, se arma el tole. Y uno tiene que saber, siempre alguien tiene que ser más inteligente. No hay que entrar en esas discusiones. Lo que uno tiene que hacer es, ¿no es cierto? Porque a veces el que dice las cosas es el mayor, ¿no es cierto? Que es lo que tenemos el zehut de tener a nuestros padres. Entonces a veces los padres, bueno, dicen cosas y uno tiene que saber bancársela. ¿Para qué hace falta retrucarle? ¿Para qué hace falta decirle? Y a veces nosotros tenemos hijos, o sea, yo muchas veces pienso que nosotros somos la generación sándwich, porque por un lado nos ocupamos o nos tuvimos que ocupar de nuestros padres, y por otro lado también tenemos que ocuparnos de nuestros hijos. Yo me acuerdo, hablo de mí, ¿no? Pero pienso que a todos ustedes, o a muchos les pasó lo mismo. Yo me acuerdo, yo tenía 20 años, ya estaba en la yeshiva, ya estaba en Estados Unidos. Después cuando volví, yo no esperaba nada de mis padres. Trataba de yo ser, ¿no es cierto? De yo ser, tratar de avanzar y poder lograr las cosas que necesito, ¿no es cierto? Pedirle a mis padres lo mínimo posible. Y sin embargo, hoy los hijos son muy dependientes de nosotros.
Lo veo por mis hijos, pero también lo veo en general. Nosotros los padres estamos ahí pendientes a ver cómo podemos ayudarlos, qué le damos, qué no le damos. Y uno puede decir, pará, ya estamos nosotros, ya estamos para la jubilación, aunque un yehudí nunca se jubila. Entonces, pero ahora tendría que ser al revés. Ellos tendrían que ocuparse de nosotros, pero nuestra generación es así. Tal vez porque crecimos en una época, qué sé yo, en los 60, algunos en los 70, un poquito en los 80, y tuvimos que hacernos, eran épocas difíciles, muy difíciles, y tuvimos que hacernos fuertes. ¿No es cierto? Hoy los chicos quieren todo servido en bandeja y hay que ayudarlos, y no importa que crezcan, y siguen siendo esperando de nosotros la ayuda. Y si no le damos la ayuda, también vienen los conflictos. ¿Cómo no lo vamos a ayudar? ¿Cómo no le podemos, qué sé yo, pagar el viaje, comprar el departamento, el auto, lo que sea? Y no siempre se puede, o no todos pueden. Pero bueno, esto es lo que nos tocó a nosotros. Y después viene lo que pasa con los hijos, ¿no es cierto? Los hijos también tienen sus cosas. Hoy en día hay algo que en Estados Unidos lo llaman ODD, quiere decir me lo anoté porque para no olvidarme, Oppositional Defined Disorder. Los chicos vienen con todo tipo de desórdenes, entonces no, pobrecito, no se le pasa nada, no se le puede gritar, no se lo puede tocar, seguro que no. ¿Por qué? Porque está con ese desorden y vaya a saber qué. A nosotros ni vamos a decir eso. A ver, si nosotros plantamos un árbol, ¿no es cierto? Plantamos una plantita, la plantita se convirtió en árbol, y el árbol no nos está dando los frutos que nosotros queríamos. ¿Y por qué no le está dando los frutos que nosotros queríamos? Porque por ahí no lo regamos bien, no le pusimos el abono, o por ahí no recibe la cantidad de agua y sol que tiene que recibir. ¿Lo vamos a ir a quejar al árbol porque no está dando lo que tiene que dar? No tiene sentido todo eso. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos lo que necesitan los hijos. A pesar de que somos de esta generación que estamos pendientes, pero muchas veces no sabemos qué es lo que ellos necesitan. Entonces, o cuando ellos vienen con ya son grandes y vienen con una queja ante nosotros, tampoco lo entendemos bien qué pasa o qué pasó dentro de ellos, cuando eran chicos, adolescentes, universitarios o mayores o lo que sea. Entonces uno tiene que ser más inteligente, uno tiene que mirar a los hijos y decir, bueno, uno tiene que hacer también una autocrítica y siempre tratar de acercar al otro. Para terminar, les cuento un maíz que pasó con un rabino, uno de los rabinos más famosos de Chabad, que vive en Inglaterra, muy cercano al Rebbe, se llama Rab Shmuel Lu. Estuvo acá un par de veces en Argentina también. Sobre todas las cosas, es un gran educador. Y él cuenta que él trabajaba mucho, creo que es el director del seminario y daba clases en universidades, etc. Y él cuenta que él llegaba a la casa, después de todo el día, llegaba reventado. Y los pibes venían, corrían de un lado para el otro, los hijos, las hijas, debe tener unos cuantos, y se le trepaban arriba de él, o hacían lío, la esposa le decía, ¿vieron? Con la esposa dice, le voy a contar a papá. Bueno, le contaba a papá y papá iba, ¿y qué hacía él? Le daba un frasco acá, una cachetada allá, Bueno, en aquellas épocas se hacía. Pero después él se sentía muy mal. ¿Cómo le pegó al hijo o a la hija? Y le pasaba que a veces se salía de sus cabales y les pegaba. Una vez, estando en New York, tuvo una entrevista con el Rebbe y él le escribió todo esto, lo que le está pasando al Rebbe. ¿No es cierto? Le pidió un consejo y una brajá para superarse y le escribió al Rebbe lo que pasa con él y le pide digamos, y le pegaba a los hijos. Entonces el Rebbe le dijo lo siguiente, y con esto vamos a ir cerrando. El Rebbe le dijo lo siguiente, decime, ¿tus chicos tienen amigos?
Entonces el rabino Lu le dijo, sí, claro, mis hijos tienen amigos. Y decime, ¿y a veces van a jugar a tu casa los chicos? ¿A jugar, a estudiar, lo que sea? Sí, por supuesto. Mis hijos a veces van a la casa de ellos y ellos a veces vienen a mi casa. Perfecto. ¿Y a veces se portan mal? Son chicos, le dice el rabino Lu. Decime, ¿y vos le pegás a los hijos, a los amiguitos de tus hijos, vos les pegás? Entonces el rabino Lu le dice, no, ¿cómo le voy a pegar? El rabino le dice, ¿por qué no? Si le pegas a tus hijos, también puedes pegar a los otros. Si se portan mal, les corresponde que les pegues. Entonces el rabino le dice, no, pero esos hijos no son mis hijos. ¿Cómo les voy a pegar? Entonces el rebe le contestó, me lo anoté, para que, como es la palabra del rebe, le dijo así, le dijo el rebe así, tu mano, se lo dijo en yiddish, pero la traducción es esta, tu mano tiene que temblar y pensar, ¿cómo puedo pegarle a un hijo de Hashem? Tus hijos no son tus hijos son los hijos que Hashem te dio. Entonces, cuando vos le vas a pegar a tu hijo, la mano tiene que temblarle porque no le estás pegando a tu hijo, le estás pegando al hijo de Hashem, al hijo que Hashem te dio, que Hashem te consagró. Bueno, obviamente que y después él lo contó esto, podría haber tenido vergüenza de no contarlo, ¿no? No sé si yo lo hubiese contado, por ahí me hubiese dado vergüenza, pero él lo contó primero porque para ver la sapiencia del Rebe, cómo el Rebe supo decirle las palabras exactas y cómo uno tiene que conducirse. Siempre con el kirub, siempre acercando, vamos a lograr lo mejor. Cuando discutimos con nuestros hijos, lo importante no es el que gana o el que pierde. No es eso lo importante. No es que uno, por más que uno tiene lo que decir, porque cuando los hijos vienen y dicen, no, porque vos haces malas cosas o hiciste malas cosas, uno tiene lo que decir y puede defenderse, pero con eso no se gana nada. Uno sí puede explicar cómo eran las cosas, por qué hizo lo que hizo, por qué cree que hizo lo que hizo. Pero siempre con el kirub acercando, siempre vamos a lograr muchas más cosas. Miren lo que la explicación maravillosa que en pocas palabras y después obviamente desarrollado, dijo el Hatam Sofer, este gran sabio para explicar las palabras de la Gemara de Rabbi Eliezer en la Gemara Yevamot.